Bueno, ¿cuál es el objetivo del taller que vamos a realizar durante estas 3 semanas? Pues vamos a revisar los aspectos generales sobre la emisión de facturas electrónicas y los requerimientos necesarios a seguir para elaborar oportunamente comprobantes electrónicos. Si bien hoy en día prácticamente todas las actividades que nosotros realicemos con algún intermediario, con alguna persona física, alguna persona moral, todas deberían de tener un CFDI y lo vamos a ver ahorita conforme vayamos avanzando. Lo que pasa que como mexicanos no estamos acostumbrados al 100% en esta nueva etapa de la facturación electrónica y a veces cuando hablamos de factura, pues nos enfocamos nada más a la factura por la compra, factura por una venta, cuando en realidad tenemos diferentes tipos de facturas que nosotros debemos de utilizar. Más que poder, tenemos la obligación como tal de elaborar estos comprobantes fiscales. Y esto lo vamos a ver como una obligación que nos marca el Código Fiscal de la Federación. En el artículo 29 nos menciona cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Y por otro lado nos dice que las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos, que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por internet, exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo. Anteriormente, este párrafo nada más nos mencionaba la obligación de la persona que vende. Nada más nos decía, si tú vendes, si tú enajenas, tú eres el obligado a expedir el comprobante fiscal. Sin embargo, hoy en día este párrafo ha sido modificado y no solamente el que vende tiene la obligación, sino también el que compra o utiliza el servicio tendría la obligación. Recordemos que nosotros hablamos, si yo vendo, por ejemplo, esa venta que yo hago y emito un comprobante fiscal, pues me va a generar un ingreso y por ese ingreso yo tendría que pagar un impuesto sobre la renta. Pero también cuando yo compro, cuando yo realizo gastos, yo también debería de pedir esos comprobantes fiscales porque esos me van a permitir disminuir los ingresos y que mi utilidad obviamente sea la base para poder pagar el impuesto. Entonces, hoy en día, la obligación es de las dos partes, tanto el que vende como el que compra, o tanto el que da el servicio como el que usa el servicio. Entonces, ya podemos nosotros decir que entonces tendríamos la obligación, si voy a comprar o voy a vender, tendría yo la obligación de utilizar este CFDI. Y como les decía, no tenemos a lo mejor la costumbre de pedirlos, no los utilizamos. Cuando ya estamos hablando de una persona que tributa en algún régimen, pues obviamente ahí tenemos obligación, pero como personas físicas posiblemente no los estemos utilizando, no los estemos pidiendo. Cuando hablamos nosotros de personas físicas que por lo regular estamos enfocados en sueldos y salarios, omitimos esta parte de los comprobantes, desconocemos a lo mejor la parte de lo que es las deducciones personales que yo pudiera utilizar y eso pues obviamente no me ayuda. A veces el SAT me dice o me pone el candado y me dice, ¿sabes qué? Si no reúnes los 400,000 pesos de ingreso al año, no estás obligado a presentar declaración anual. Y nos confiamos y no lo hacemos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es que estamos desaprovechando, porque si estamos pagando cuotas escolares, si estamos utilizando atención médica, si estamos utilizando lentes, si estamos utilizando dentista, si estamos utilizando una atención psicológica, todo esto nos puede ayudar y al final del año pues deberíamos de estar obteniendo un impuesto a nuestro favor, pero a veces por desconocimiento no lo hacemos. Entonces vamos a estar viendo también esta parte para que ustedes en algún momento pues les ayude si así lo requieren. Estamos ahorita prácticamente en agosto, tenemos todavía de aquí a diciembre para que si llegan a realizar alguno de estos gastos, pues ustedes puedan pedir los comprobantes fiscales y obviamente estos les sirvan para su declaración anual y la presenten aun cuando no llegáramos a alcanzar el monto que nos marca la ley como parte obligatoria. Bueno, como parte de las obligaciones que tenemos los contribuyentes, adelante Gilmarelli, me detengo aquí. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, para emitir las facturas, como usted dice, ¿no? Si ocupamos el servicio médico, dental, todo ese tipo de cosas que son, que puedes facturar,
el SAT es quien determina de qué forma lo debes de pagar. Por ejemplo, si yo todo eso lo pago en efectivo, ¿hay forma de facturarlo o no aplica? No, de hecho hay una regla, no hay una regla y sí el SAT lo emite a través de resolución miscelánea fiscal, cómo debes de elaborar este tipo de documentos, cómo debes de pagar, que prácticamente son por transferencia. Pero más adelantito vemos el ejemplo para que vean cómo deberíamos de pedir el comprobante y que a mí me sirva. Porque si tú lo pides, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Se me ocurre que a lo mejor yo lo desconozco y el dentista que me atendió o la persona que me vendió los lentes desconoce también este tema. A lo mejor yo le pago con efectivo, me da mi comprobante y en mi comprobante a lo mejor dice PPD, que es uno de los conceptos que vamos a ver, y dice PPD y dice efectivo, y entonces, como no lo elabora bien, aunque yo tenga la seguridad de que gasté mi dinero en este servicio, llámese servicio médico o lentes, como te mencionaba, aunque yo lo considere como bueno y me den mi factura, porque mi factura va a decir que está buena, pero cuando tú presentas tu declaración anual, te la va a rechazar el SAT porque no viene con los requisitos que estipula la misma resolución. Entonces, sí hay una especificación de que tú no puedes hacerlo como tú lo pagues. Lo tienes que hacer forzosamente por transferencia y si lo hiciste por efectivo, pues no te va a servir. Ahora, lo que está manejando el SAT precisamente con el efectivo es que está tratando de que todos nos vayamos con la parte de transferencias porque quiere conocer el origen del dinero. Cuando nosotros estamos manejando efectivo, prácticamente estamos hablando de que el SAT pudiera estar en duda de dónde viene ese dinero, si viene de una procedencia lícita o una procedencia ilícita. Entonces, está tratando de llevarnos a ese camino, ¿no? A de que todos estemos utilizando el dinero pues prácticamente electrónico, porque el efectivo pues no le sirve al SAT para efectos de fiscalización. No sé si queda clara tu duda, Jean Marely. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Cuáles serían las obligaciones que tenemos los contribuyentes? En este caso, una de las obligaciones que tenemos es que debemos de contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. Sí, perdón. No, ¿verdad? Se prendió nada más por... No, sí, tengo una duda. Adelante, Adalía. Bueno, acaba de decir que la mejor opción para una factura es por transferencia, pero si en realidad no fue por transferencia, o sea, yo la pago en efectivo y la pido por transferencia. ¿No se supone que hay una relación de las cuentas bancarias con lo que, los movimientos bancarios con lo que uno, con la otra cuenta a la que le debe de entrar ese dinero? Sí, pero a lo que vamos es de que cuando tú retiras el efectivo del cajero o retiras el efectivo de donde tú lo hagas, lo vayas a retirar, el SAT ya no lo puede rastrear. Entonces, él no puede comprobar que esos 1,000 pesos que retiraste del cajero son los mismos 1,000 pesos que estás pagando por tu atención, por tu consulta. No los puede rastrear. Entonces, por eso te está pidiendo que lo hagas directo por transferencia. O sea, que no te vayas por el lado del sacar el dinero. Entonces, aun cuando tú tengas la seguridad de que sacaste los 1,000 pesos para ese servicio, no te hacen válida ese CFDI como una deducción personal. Y entonces, tampoco el médico, si estamos hablando de un médico, tampoco a él correría el riesgo de hacerte un CFDI con transferencia y que tú le des en efectivo, porque en algún momento dado, si a él lo fiscalizan y le piden que encuentre esos 1,000 pesos que recibió según él como transferencia y no los tiene, pues obviamente también para él sería un problema, tendría un problema, en este caso, pues fiscal. Ok, gracias. Sí, por nada. Ok, entonces las obligaciones que se tienen en el caso de los contribuyentes, pues estamos hablando de que se debe de contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. Obviamente lo da el SAT. Si tú no lo tienes, pues obviamente no vas a poder generar los comprobantes, no vas a poder generar los FDIs. Vas a tramitar también ante el SAT el certificado para el uso de los sellos digitales. Debes de cumplir los requisitos que nos establece el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Debes de remitir al SAT antes de su expedición del CFDI y que el SAT valide el cumplimiento, en este caso de cómo estás haciendo tu comprobante fiscal. Te va a asignar un folio del comprobante fiscal y te va a incorporar el sello digital del SAT.
Una vez que se tenga el sello digital del SAT al CFDI, se entregará al cliente en archivo electrónico y la versión impresa. De hecho, la obligación como tal o el documento que más nos sirve a todos pues es el XML, más que la versión impresa. La versión impresa es simplemente como poder ver el documento en una vista pues más cómoda, más visible. Y cumplir las especificaciones en materia de informática que estipule el SAT. Estas serían las obligaciones que tendríamos nosotros que hacer como contribuyente para efectos de que nosotros podamos emitir los CFDI. Si por alguna razón no tenemos los certificados, no sé, ahorita se me ocurre, alguien me dice, oye, vamos a entrar al portal del SAT y entramos, pero tú no tienes tu firma electrónica, pues obviamente no vas a poder facturar. Aunque tú lo quieras hacer, si no estás cumpliendo con el primer requisito, pues obviamente desde ahí nos estamos saltando esta obligación como tal y no pudiéramos generar el CFDI. Y estamos hablando aquí de cualquier tipo de régimen, cualquier tipo de régimen, sea persona moral o sea persona física, deberíamos de estar cumpliendo todos estos requisitos. Esta mecánica de esta parte de la obligación funciona en el sentido de que yo empiezo la factura, si lo vemos así como una dinámica, yo empiezo a elaborar la factura, ya que tenga mis certificados, ya que tenga mis sellos, le paso la responsabilidad al SAT para que el SAT me revise lo que yo ya llevo hasta ahorita, el SAT me la revisa, ya que me la revisó, me va a asignar el folio de él, o sea, ellos me van a dar un folio, le van a poner su sello de autorizado y me la van a regresar a mí. Una vez que me la regresan a mí, ya que tenga la parte de los sellos, ya que esté timbrada, vamos a entregarle, en este caso al cliente, pues el documento electrónico, que es el XML o la versión impresa. Y con esto, pues obviamente estaríamos cumpliendo con esta obligación que mencionaba aquí arriba, de obligación de expedir comprobantes fiscales. Y por otro lado, yo como persona que estoy adquiriendo el bien o el servicio, pues también estaría cumpliendo con esta obligación, porque el artículo 29 del Código Fiscal ya me lo menciona como una obligación. Entonces, cuando yo estoy aquí como comprador o el que está usando el servicio, cuando estoy aquí, pues obviamente ya pasamos por todo este proceso y yo ya tengo mi documento y ya estoy cumpliendo con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Y en ese sentido, pues serían las obligaciones que tendríamos. Ahora, en cuanto a los requisitos, vamos a tener diferentes tipos de requisitos. Los requisitos que vienen por ley, o sea, los que vienen en el Código Fiscal de la Federación, pero en el Código Fiscal de la Federación no vienen todos los requisitos que debe de tener el comprobante fiscal. Para eso nos manda la resolución miscelánea fiscal. Y en la resolución miscelánea fiscal va a venir un complemento o una gama de complementos o requisitos adicionales que nos piden en este caso, los comprobantes fiscales. El artículo como tal, el 29A, nos va a mencionar, dice que los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal debería de contener los siguientes requisitos. Nos pide el RFC de quien expide. ¿Quién está expidiendo el RFC? Entonces, aquí voy a aclarar un poquito los puntos porque si nos vamos hacia atrás en el paso de los años, anteriormente los FDIs que manejamos ahora pues eran facturas en papel. Y entonces en facturas en papel pues manejábamos otros requisitos diferentes a los que tenemos hoy en día. Y entonces nos topamos a veces con que los clientes, cuando tú les das un CFDI de acuerdo a los requisitos que te pide ahorita la ley, te dice, oye, no, fíjate que está mal mi domicilio, no me pusiste la calle o me pusiste Avenida Guerrero número 8 y era Avenida Guerrero número 18, corrígemelo. Entonces, ellos se quedaron con la idea de que los FDIs deberían de decir el domicilio completo. Y ahorita que vamos a ir viendo estos requisitos, pues van a ver que no necesitamos tanto el domicilio extenso. Y ahorita vamos a ir comparándolo y me voy a ir directo al ejemplo que traigo aquí en Excel para efectos de ir comparando y viendo en dónde va este tipo de requisitos. Lo que es el RFC de quien expide. En este caso, voy a abrir aquí un CFDI de ingreso que tengo como muestra. Y ojo, se los aclaro, es como muestra para efectos de que entendamos el tema. Porque cuando nosotros estamos hablando de elaborar este tipo de CFDIs, pues no es que los vayamos a hacer nosotros en un Excel o en algún programa simple. Más bien, lo tenemos que hacer a través del portal del SAT o bien si contamos con algún proveedor que nos emita o nos ayude a elaborar estos documentos, es quien elaboraría estas facturas o estos comprobantes como tal.
Entonces veíamos ahorita que me pedía lo que es el RFC, en este caso, el RFC de quien expide. Y como vemos aquí en el ejemplo que tenemos, pues yo tengo aquí el RFC de la empresa emisora. Este sería el primer requisito que nosotros estaríamos cumpliendo. Luego me dice, después del RFC, me dice que debo de mencionar también el régimen fiscal de quien expide. Y aquí cuando hablamos de régimen fiscal estamos hablando de a lo que yo me dedico, yo el que vendo. Yo, por ejemplo, si tengo una empresa y esta empresa se dedica a comercializar cierto producto, yo como empresa voy a estar dado de alta en el régimen general de ley, por ejemplo. O a lo mejor si yo me dedico a honorarios, pues voy a estar dado de alta en el régimen de servicios profesionales. Si yo me dedico al arrendamiento, voy a estar dado de alta en el régimen de arrendamiento. Y entonces este régimen fiscal se refiere prácticamente a eso, a cómo estoy dado de alta ante el SAT. Y en este caso, el régimen fiscal es régimen general de ley, personas morales. Aquí, por ejemplo, hay un catálogo que yo se los adicioné, que viene un poquito más resumido en comparación con el catálogo que nos da directamente el SAT. Entonces, aquí, por ejemplo, viene un listado de régimen que nosotros pudiéramos utilizar. Vienen los códigos y vienen los nombres. Entonces, yo les mencionaba, si yo fuera de arrendamiento, pues yo aquí le pondría 606, por ejemplo. 606, y ya con eso yo sabría que soy del régimen de arrendamiento. O bien, yo te puedo decir que soy un régimen, por ejemplo, de consolidación, 609. Estamos hablando aquí de consolidación de empresas, cuando hablamos de la unión de varias empresas. Entonces, aquí a eso se refiere el tipo de régimen en el que nosotros como persona moral que estamos expidiendo el CFDI estaríamos anotando. Posteriormente me dice que debo de incluir el domicilio del local que expide, ¿sí? O en caso de que haya sucursales, pues el domicilio de la sucursal. Pero cuando nosotros hablamos del domicilio del local, aquí, cuando nosotros hablamos del domicilio, no me pide como tal el domicilio completo, más bien me pide el código postal. Y este código postal viene también en el catálogo que nos da el propio SAT. Entonces, este sería el primer bloque de requisitos que nos está pidiendo la factura. Entonces, aquí es lo que yo les decía, si yo me dedico a vender y solamente pongo el código fiscal, a lo mejor se me ocurre que, no sé, mi cliente que tengo, que se llama Arturo Torres, me dice, oye, el CFDI que me diste está mal porque no viene mi domicilio, no va a venir, no veo el domicilio en donde tú estás registrado. Entonces, realmente no es necesario. Hoy en día las empresas, la mayoría, lo pone, pero no como requisito, sino más bien por presentación, por publicidad, porque el cliente al que tú le estás vendiendo, en este caso, se quede contento. Pero en realidad no es un requisito que venga el domicilio como tal. Con que venga el código postal es más que suficiente. Ahora, es muy importante también aquí ver en dónde estamos emitiendo el CFDI, porque muchas veces cuando tenemos sucursales, cuando tenemos sucursales, en teoría, cada sucursal debería de emitir su propio control de facturas, pero muchas veces no lo hacemos, registramos uno solo. ¿Por qué? Porque realmente la ley me dice el lugar de expedición, no me está diciendo el lugar de donde salió, por ejemplo, la mercancía, ¿no? Es el lugar de expedición el que yo debo de registrar. Entonces, ahí yo, por ejemplo, les decía hace unos días ahí en uno de mis estados, que a veces el SAT pone multas porque también el SAT no conoce a fondo esta parte. No todos, pero sí no conocen a fondo y en ese sentido, pues pudieran estar a lo mejor generando una multa errónea. Entonces, tendríamos aquí la primera parte de lo que son los requisitos que reúne el CFDI. Luego, dice que debemos de tener el número de folio y sello del SAT, así como el sello del contribuyente. Número de folio y sello, pero estos son del SAT. Este folio es el que nosotros comúnmente vemos aquí, como un código largo o un número largo. Prácticamente sería el folio del SAT que debe de incluir. Y luego me dice el sello del SAT y el sello del contribuyente que está expidiendo. Entonces aquí vamos a encontrar el sello del SAT, es este, y vamos a encontrar el sello del contribuyente que está expidiendo.
Posterior a esto, nos va a decir que agreguemos el lugar y la fecha de expedición. El lugar y fecha de expedición se refiere prácticamente aquí. Lugar y fecha, bueno, ya teníamos aquí el lugar, que es el código postal, y la fecha. Hay una guía de llenado en la que vamos a ver más adelante. En esta guía de llenado te dice cuál es el parámetro que debe de tener esta fecha. O sea, yo no puedo tener un parámetro en el que ponga primero la hora, después la fecha, después el mes, el año. Entonces hay un parámetro como tal que debemos de seguir. Pero bueno, ahorita serían los que nosotros vamos analizando. Dice que necesitamos el RFC del receptor. En este caso, el RFC del receptor al que nos referimos es precisamente a este, al RFC del receptor, de la empresa que está recibiendo el bien o servicio. Posterior a esto vamos a tener... Y ya me cerró la ventana. Aquí está, perdón. Después de esto vamos a tener la cantidad, unidad de medida, clase de los bienes o mercancías y la descripción o la descripción del servicio. Esta parte es la que nosotros vemos en nuestros CFDI, en nuestra factura, que viene acá, ya cuando estamos hablando del producto. Clave del producto servicio, la cantidad, la clave y la descripción. Ahora, en este sentido, tampoco nosotros podemos poner cualquier valor. Tendríamos que ver el catálogo para ver qué vamos a poner en cada uno de estos elementos. ¿Qué vamos a poner aquí? Posterior a esto, vamos a tener el valor unitario, cuánto me cuesta el producto o el servicio, el importe total en número letra. En el caso de que tuviéramos mercancías de importación, también deberíamos de agregar el número de pedimento y la fecha del pedimento. Y entonces aquí prácticamente me estaría hablando de esta parte. O sea, lo que es el valor unitario y los importes como tal, los totales. Tanto en número y en letra. Y luego me dice los contenidos en la resolución miscelánea fiscal. Y hasta aquí, hasta esta parte, yo ya habría cumplido los requisitos que me menciona el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Hasta aquí yo ya los tengo. Pero nuestro comprobante fiscal no se va a limitar con esto, porque todavía me dice el punto 9, los contenidos en la resolución miscelánea fiscal, y es donde vienen todavía más detallados. Entonces, si revisamos ahorita, por ejemplo, lo que es la factura o el CFDI de ingreso, pues tenemos todavía varias secciones que no he marcado, porque la misma legislación en el Código Fiscal no me los estipula. No vienen marcados. Esta parte, por ejemplo, de aquí, no me la está pidiendo. Esta leyenda no me la está pidiendo. Pero para eso vamos a complementarnos con lo que es la resolución miscelánea fiscal. Entonces, si hoy en día tú ya te dedicas a elaborar facturas o ya has revisado facturas, estás en este proceso de facturación, compras o vendes, pues estos serían los requisitos de la primera parte que llevaríamos o que deberías de revisar en tus comprobantes que se estén cumpliendo. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No. Profe, más adelante nos explicaría el uso de los FDIs. Sí, que de hecho viene precisamente en resolución. Ok, gracias. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, adelante. Dentro de lo que nos acaba de explicar, ¿viene el método de pago PUE y PPD?
El método del pago fue este. Ahorita no lo hemos visto. Todavía no, ¿verdad? Ah, No. ok, bueno, entonces cuando lo veamos, esa es mi duda. Ok. Gracias. Si no tienen ninguna duda hasta aquí, me voy a regresar a lo que es la presentación. Bueno, más bien aquí al archivito al link que les voy a compartir para efectos de que ustedes puedan validar esta información. Y lo que se refiere a la resolución miscelánea fiscal, está enfocado todo lo que es el capítulo 2.7. Nos va a hablar de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y aquí, pues, obviamente nos va a dar ciertos parámetros, ciertos requisitos que nosotros necesitamos. Para profundizar más cada uno de estos conceptos, yo les dejo aquí el material que, si bien lo tienen en el portal del SAT, también lo pueden descargar. Aquí en el acceso que yo les estoy compartiendo, vienen los archivos que vamos a estar utilizando, que ustedes pueden consultar. Nada más que les decía que ahorita no pude compartirlo, me voy a dar un espacio ratito y se los comparto. Aquí van a poder descargar los archivos que requieran ustedes, y les voy a agregar ahorita también lo que son los formatos de Excel que estoy ocupando de referencia para que los tengan presentes. Entonces, aquí en esta parte pueden consultar el material y pueden consultar en este caso lo que viene, lo que es la resolución miscelánea fiscal, que viene más detallada. Aquí lo que hice fue nada más generar un extracto a medida de que a ustedes les sirva de referencia si quieren conocer una información más a fondo en dónde la encontrarían. Se los voy a ir diciendo rápidamente, y si ustedes me dicen que tienen alguna duda, alguna inquietud, pues obviamente me voy deteniendo. Esta resolución miscelánea, a partir de cada una de estas reglas, nos dice prácticamente qué debemos de ver en cada uno de ellos. Por ejemplo, el almacenamiento nos dice que debe ser en XML. Por eso les decía hace un rato que la factura como tal no es un PDF. O sea, el PDF es una versión impresa, una versión que nos va a servir para que lo podamos entender y lo podamos ver. Porque si nosotros vemos un XML, como está aquí, de hecho lo pasé aquí en un archivo de Word para que quede un poquito más grande. Entonces aquí, por ejemplo, esta versión de XML es en realidad lo que al SAT le interesa y cómo el SAT controla lo que nosotros estamos haciendo. Y obviamente por la vista, pues van a ver que no es tan fácil de entender porque obviamente trae códigos, pero sí hay algunas partes que podemos ver, como por ejemplo acá, me está diciendo que la forma de pago es una forma de pago 99, viene el número de certificado, por ejemplo, qué tipo de comprobante es, si es de ingresos, si es de egresos, si es de nómina, el método de pago que se está utilizando aquí como PPD, el lugar de expedición, viene el código postal. Entonces, como pueden ver, no es tan visible como tal este XML. Por eso es que nos pide el mismo SAT que demos una representación impresa, y esta debe de ser a través del PDF. También se deben de cumplir con las especificaciones técnicas. Como les decía hace un rato, no podemos decir nosotros, fíjate que voy a hacer mis FDI, los voy a hacer en Excel, porque yo los puedo hacer así y así funcionan. No, realmente no. Hay especificaciones que se deben de cubrir, y esto, pues obviamente, si queremos ver a detalle cuáles son, pues ya tendremos que entrar a cada uno de estas secciones, ¿no? Si vas a expedir un CFDI por comisionista, también tiene ciertos requisitos. No puedes expedir un CFDI como tal de manera genérica. Si bien es cierto que nosotros tenemos, y se los puse por aquí, tenemos cinco tipos de CFDIs, lo que se refiere al CFDI de ingreso, CFDI de egreso, CFDI de traslado, CFDI de nómina y el de complemento de pago. Estos 5 CFDIs como tal son la base y es lo que te da, en este caso, la ley. Sin embargo, para cada uno de estos, conforme vayamos avanzando, vas a ver que vamos a encontrar varios complementos que van a los CFDIs. Porque si bien el CFDI, y me voy a saltar un poquito, para efectos ¿dónde estás? Aquí, del complemento de pago. El complemento de pago, por ejemplo, este complemento es un CFDI, pudiéramos llamarlo como tal, propio, o sea que no depende de nadie más. Este complemento de pago es propio, pero aún así, como complemento de pago propio, tiene en la parte, yo lo puse en la parte de abajo para efectos de visualización, pero no precisamente tiene que ir abajo, tiene un complemento de pagos. O sea, este pedacito de abajo es adicional a la base que yo tengo aquí arriba. Este es el titular, o la base principal hasta aquí, y después viene su complemento.
Entonces, así como este complemento de pagos tiene un complemento adicional, así los demás CFDI pueden llegar a tener diferentes complementos. Por ejemplo, el CFDI de traslado. El CFDI de traslado también tiene complementos. Entonces, nosotros lo vamos a ver como tal, CFDI de traslado. Pero acaba de salir que les decía que vamos a ver en la tercera sesión lo que es el complemento carta aporte.